Estamos solo usted y yo, Josué. Ok, ok. Voy a, para avanzar de una vez así, voy a dar un breve resumen de la semana pasada que ustedes estaban en una reunión, nada más para que sepan qué fue lo que más o menos vimos y a dónde quedamos. Habíamos terminado, perdón, habíamos visto con los chiquillos, ¿verdad? En el estudio habíamos visto qué era la dote matrimonial, habíamos visto las razones para la dote, ¿verdad? Para la familia de la novia, que constaba en que sabíamos que cuando una hija se le iba, ¿verdad? A los papás, a esta familia, en lugar de aumentar, más bien disminuía porque los hijos eran necesarios en el hogar, ¿verdad? Para la ayuda, era ayuda para los padres, algunos cultivaban, otros les ayudaban a los papás con los ganados, etcétera, etcétera. Entonces esta dote les daba la posibilidad a ellos como una ayuda, ¿verdad? Porque en lugar de que esta familia de la hija aumentara, se está disminuyendo. Entonces había una dote, ¿verdad? Que se le pagaba a los padres en ese sentido. Estaba la dote también especial que vimos, la dote especial del padre a la novia, y vimos unos ejemplos ahí. Vimos el caso de, por ejemplo, cuando Rebeca, cuando Rebeca dejó la casa de su padre, para ser la novia de Isaac, el papá de Rebeca, le dio de mi momentito, le dio, el papá de Rebeca le dio a ella una dama de compañía y algunas otras doncellas, ¿verdad? Para que la atendieran. Eso era también una especie de dote especial para la novia de parte de los papás. Vemos el caso, por ejemplo, Caleb le dio a su hija, si ustedes o lo vemos o lo leemos, vemos que le dio a su hija una dote, un campo de manantiales, ¿verdad? De agua, como una dote para la novia. También Josué y Mónica, porque ahorita no, solo estamos nosotros. Y bueno, Rose viene de camino porque le tocó ir a, ¿verdad? Al site, a la oficina, pues. Entonces vimos también el tema de los desposorios, porque ahorita vamos a leer nuevamente lo que es Mateo 25, del 1 al 13 para ver otra vez la parábola de las 10 vírgenes, porque esto es lo que veníamos hablando para poder comprender el por qué también Jesús utilizó la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, vimos también la diferencia entre una promesa y los desposorios. Vimos también los desposorios como un pacto, vimos la ceremonia de los desposorios, también vimos la diferencia entre los desposorios y el matrimonio mismo. Vimos también la procesión matrimonial, vimos la procesión matrimonial y habíamos, no, es que, no, ustedes no estuvieron, solo les voy a mencionar esto para José, que Mónica, si es que lo quieren apuntar. Habíamos visto también que cuando menciona las cinco prudentes y las cinco insensatas, yo les había presentado a ellos ¿Verá que ustedes no lo vieron, José? Es que, verás que estoy como perdido en el tiempo, pero ustedes, ¿verá que no vieron esto? ¿Perdón? Ajá, pero ¿verdad que lo que les estoy mencionando ustedes no estuvieron? Es que yo estoy perdido. La semana pasada fue que no tuvimos el estudio, ¿cierto? Ah, ok, ok. Entonces sí, ustedes no estaban porque ustedes estaban con un tema atendiendo algo. Entonces, yo les había explicado a ellos que era eh, que insensatas y prudentes no es que eran ni buenas ni malas, sino que eran insensatas o eran prudentes e insensatas. Unas eran pensativas y otras eran irreflexivas. Entonces, nada más voy a hacer un breve, nada más así como recuento para que ustedes lo tengan ahí. Y antes de decirles eso, también habían tres etapas. Esto ustedes lo manejan. Habían tres etapas en una boda judía, que era la primera del compromiso, eso lo vimos, que era un acuerdo formal hecho por los padres. La segunda era la del desposorio,
era la ceremonia donde se hacían los compromisos mutuos. Y la tercera era la del matrimonio, que era aproximadamente un año después cuando el esposo llegaba en un tiempo inesperado por la novia. Ahí vimos otras cositas, entonces aquí yo les había dicho a ellos que yo quería que aprendiéramos qué significaban estas dos palabras, tanto prudentes como insensatas. Aquí nada más me voy a detener un poquito para que ustedes lo tengan ahí. No le voy a hacer mucha pausa, lo voy a hacer casi corrido nada más para que ustedes lo tengan. Habíamos visto que prudentes venía de una palabra del griego que era frónimos, que significa, y me gusta mucho esto porque significa prudente, juicioso, sagaz, sensato, sabio en lo práctico, y en el original se traduce como pensadoras juiciosas. Entonces ahí tanto Mónica como Josué, mientras si alguien más se conecta, ya saben, si tienen que interrumpir en algo, solo lo hacen, ¿no? Ni levanten la mano, nada más pone el micrófono y habla y yo me detengo, cualquier cosita. Entonces yo a ellos les presenté, yo les, ¿va a decir algo? Ah, ok, ok. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, yo les dije a ellos qué significaba cada palabra. Prudente, que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Juicioso, que procede con cordura y con sensatez. Sagaz, que es astuto, prudente y prevé y previene cosas. Sensato, es prudente, cuerdo, de buen juicio. Y sabio, que tiene profundos conocimientos. Vea qué interesante esta, porque tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte. Entonces, estas cinco estaban preparadas, estaban expectantes, con el interés en ver llegar al novio. Ahora, las cinco insensatas. Y esto a mí me llamó mucho la atención de qué significa insensatas. Viene de una palabra griega que es moros. Y ojo, qué interesante, porque dentro de las definiciones de esta palabra, nosotros vamos a encontrar las siguientes definiciones. Vean qué interesante. ¿Qué significa insensatas? En el original, puede significar ignorante, puede significar insensato, necio, indocto. Y denota, ojo que esto es interesante porque esto, mientras lo estuve viendo, así es como lo traduce textualmente, ¿verdad? El diccionario griego es que lo denota primariamente obtuso, o sea, obtuso quiere decir como cerrado, y no lo digo yo, así dice burro. Una persona insensata es obtuso, cerrado, burro, lento. Y ojo, esto es suavecito, porque también lo traduce que de ahí se pasa para estúpido, ignorante, insensato. Y el término significa moralmente indigno, truán, o sea, un rufián. Y esto último, esto que estamos hablando, esto último, deshonra la mente de un hombre calificándolo de estúpido. Y moros, esta palabra en el griego moros, ataca el corazón y el carácter, y que de ahí es de donde el Señor condene con mayor severidad. Ahora, el significado de cada una de estas palabras, ¿verdad? Que significan en el griego, por ejemplo, ignorante, que carece de cultura o conocimientos, insensato, falto de sensatez, tonto, fatuo, necio, es ignorante y que no sabe lo que podía o debía de saber, falto de inteligencia o de razón. Y el último, indocto, según la RAE, dice que es falto de instrucción, inculto o iletrado. Parte de todo esto lo vimos qué significaban las lámparas en el griego, que aquí voy a hacer un comentario breve, y es, yo les presenté también a ellos, porque esta palabra lámparas viene de un vocablo griego que es lampas, que lo traduce como antorcha, y esta palabra denota o apunta a una antorcha que está relacionado, ojo con esto, con lampo, que es resplandecer. Ahora, yo les dije a ellos, vean, hay gente que dice que la parábola de las 10 vírgenes, unos dicen que son las famosas lamparitas, que se les llamaba en el griego, era angeión, eran unas lamparitas como las de Aladino. Otros dicen, otros comentaristas dicen que que eran antorchas como las que yo estoy mencionando. Aquí el punto es, si eran lamparitas o eran antorchas, ese no es el detalle. Lo que importa es que tenían lámparas o antorchas. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente.
que era eso, porque esto tiene algo interesante que ver y lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí vamos bien, Josué, Moni. Ujú, ujú, ajá, ujú, mm, ujú, 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 ajá, ujú, ujú. Ujú, sí, ujú, sí, claro. De hecho, nosotros lo vimos, creo que lo vimos. Buenas noches, doña Marlene. Perfecto, no hemos iniciado donde quedamos, nada más estoy haciendo un repaso breve con Josué y con Mónica de donde de lo que habíamos visto, más que todo, para que ellos lo tengan por lo menos ahí fresquito que habíamos visto. Entonces ya casi vamos con en donde quedamos. Perfecto. Con eso, Josué, ok, perfecto. Con eso, Josué, que vos estás diciendo, hay algo interesante porque cuando nos podemos considerar, y lo vimos aquí, voy a ver si lo veo por aquí rápido, breve, pero lo vimos cuando, vamos a ver, voy a poner este ejemplo. José usted utilizó una palabra ahí o hizo una frase interesante y vamos a ver, yo no soy, yo no puedo, o sea, yo no puedo llegar y decir, no, hombre, es claro, yo sí sé, y hay una escala donde, y nos medimos para saber quién sabe más. No, yo no lo veo, digamos, desde ese punto, desde el punto de vista, hablando de las 10 vírgenes, de las 5 imprudentes, es interesante porque habíamos visto que las 5 vírgenes imprudentes, cuando vemos todos los significados de lo que nos está hablando la escritura con respecto a ellas, que son burras, que son cerradas, que son ignorantes, que son insensatas, etcétera, etcétera, todo lo que dice de que son faltas de inteligencia, es interesante porque la idea original o el pensamiento, que voy a decirlo así, el pensamiento que estaba en el Señor al mencionar a las 5 vírgenes insensatas, está hablando de 5 eh, personas que sabiendo, hablemoslo como dice la escritura, que sabiendo hacer lo que era correcto, no lo hicieron. O sea, no se prepararon. Vamos a contextualizarlo con nuestra época, con el tiempo de nosotros. Vamos a traer la aplicación a nosotros. Nosotros estamos en la congregación, sabemos y tenemos todos los matariles que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Todos los protocolos, toda la liturgia, todo lo que hacemos. Estamos en la iglesia, todos nos parecemos, todos, todos nos parecemos, pero no todos están listos. Y con esto que le estoy diciendo, quiero mencionar algo rápido también, rápido, que tiene que ver con esto de las lámparas. Yo les mencioné a ellos la semana antepasada algo que tenía que ver con esto, con el tema
de lo que contenía el aceite. O sea, las lamparitas contenían el aceite. Ahora, esto ustedes lo manejan al dedillo. Yo no tengo por qué darles tantas explicaciones, pero ya nosotros entendemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el aceite representa, es un símbolo del Espíritu Santo. Ahí, un momento, perdón. Diana, ¿me haces un favor? ¿Me cierras la puerta, por favor? Hable, José. Sí. Ujú, ujú, ajá, ujú, ujú, ujú. Correcto. Ok, ok, volvemos a lo mismo. Yo se lo voy a decir de esta forma. Yo no diría tanto que conozcamos. Yo no diría que tanto que conozcamos. Y le voy a decir por qué le estoy diciendo esto. Porque podemos encontrarnos perfectamente, nos podemos topar con alguna persona que vamos a suponer que recién conoció al Señor hace un año, hace unos meses o hace un año, 2 años, un nuevo en el Evangelio, y esta persona tal vez no conozca tanto, tal vez no conozca tanto de la escritura, tal vez no conozca, tal vez no esté preparada teológicamente, tal vez no tenga estudios, pero es una persona que obedece, que entiende que hay cosas que son, vamos a ver, por decirlo de esta forma, son de sentido común, que son de sentido común, que lamentablemente muchos, y voy a meternos a nosotros dentro de la burbuja, que muchos de nosotros a veces rechazamos. Escuché, perdón por hacerse atravesarlo así, decía, estaba escuchando un video así de Sugel Michelin, él decía que obedezcan, o sea, el cristiano, principalmente los cristianos viejos, y ojo, lo digo con todo respeto, aquí voy a involucrarnos a todos, somos desobedientes porque sabemos, tenemos el conocimiento y creemos que porque tenemos cierto conocimiento, ya eso a mí me da la libertad o la luz verde para yo poder no hacer ciertas cosas cuando en realidad la palabra, cuando yo estoy violentando ciertas cosas de la palabra. Entonces, podemos encontrarnos perfectamente con alguien que no necesariamente conoce, pero que dentro de su conocimiento básico y de lo que se ha ido llenando del Espíritu Santo en su obediencia, en su lectura de la escritura, en su, no solo la lectura, sino en la práctica de esa poca escritura que ha ido conociendo, él está aplicando, entonces está manteniendo ese aceite. Ahorita voy a mencionar algo sobre el aceite que vimos también. Entonces, yo no diría, ajá, no, dime. Doña Mar, uh, uh -huh, uh -huh, uh -huh,
Ajá. Ujú. Correcto. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. 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 Ok. Ujú. Ujú. Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Y vea, ahorita creo, ahorita no. Espera, ok, ya admití a Mónica aquí. Ahí está Mónica. Ok, vamos a ver. Quiero, como les acabo de mencionar a todos, recordemos nuevamente que el aceite es un símbolo en todo lado que nosotros lo vayamos a encontrar en la escritura, es un símbolo del Espíritu Santo. Nosotros encontramos que las vírgenes insensatas no tenían aceite. Repito, vamos a traerlo a nuestro tiempo. Vamos a suponer que en la iglesia habemos 20 personas. De esas 20 personas, todos somos cristianos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Verdad? Todos son cristianos o todos aparentamos ser cristianos. Entonces, dentro de la iglesia, todos estamos ahí, todos cantamos, todos leemos la Biblia, todos venimos al estudio bíblico, todos escuchamos a Josué predicar, otros predican también cuando Josué ocupa hacer otras cosas y todos hacen lo mismo. Entonces, otra cosa que también tengo que mencionarles, y creo que lo mencioné la semana pasada, el símbolo perdón, el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, sí es un símbolo del Espíritu Santo, pero también representa otra cosa, principalmente en esta parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Representa lo que usted y yo y Josué ahorita dijo algo, representa que qué debo de conocer o fue así, ¿verdad? Creo, que debo de conocer o aprender. Sí, también significa aprendizaje, pero ¿por qué yo lo quise decir en este caso a Josué? Porque hice el ejemplo de cristianos viejos, como ya nosotros que ya estamos más avanzados, no viejos, más avanzados en el camino del Evangelio. Porque hay gente que dentro del Evangelio, dentro de la iglesia o dentro de las congregaciones, hay gente que hacen todo lo mismo que nosotros hacemos y parecen cristianos, pero no tienen el aceite. Ahora, no estoy hablando, quiero aclarar algo, yo no estoy hablando de solamente del Espíritu Santo, estoy hablando de las dos partes, estoy hablando de que muchos, sabiendo que tienen que prepararse, que tienen que tener el conocimiento, o sea, tomar, ahora sí,
en ese contexto, tomar de ese aceite, o sea, el aceite, de ese conocimiento y ellos llenarse. ¿De cuál conocimiento estamos hablando? Del conocimiento, obviamente, de la palabra de Dios, de la preparación en el estudio de la palabra, de llenarnos de la palabra. No estoy hablando aquí técnicamente, estoy hablando de llenarnos de la palabra. Claro, si tenemos una preparación académica, técnica, en cuestión teológica, sería todavía genial porque nos llenamos de ese conocimiento porque es necesario. Pero aquí el enfoque principalmente en estas vírgenes o en estos, recordemos que el aceite representa tanto al Espíritu Santo, pero aquí interesante, nosotros vamos a encontrar que dentro de la iglesia somos 20 y que tal vez 10 de los que están ahí hacen lo mismo, tocan instrumentos, predican, son maestros, enseñan, evangelizan, y no necesariamente porque estén haciendo todo eso significa que tengan el Espíritu Santo. Vea que todavía esto, ahorita José me va a decir, todavía eso es más delicado. Todavía eso es un poco más delicado. Entonces, por eso estas vírgenes, cuando se nos enseña esto, ¿por qué no estaban preparadas? Porque iban a la iglesia, iban al estudio bíblico, iban a la escuela y llevaban cursos y decían, yo quiero ir a evangelizar y yo tengo que esto que hacer. Pero lo estaban haciendo sin el Espíritu Santo. Ya quitémosle el aceite, llamémosle sin el Espíritu Santo. Muchos lo hacen sin el Espíritu Santo y lo hacen sin el conocimiento. ¿Me doy a entender? Sí, sí, porque si yo igual, aquí, señálenme a mí, yo voy a hablar por mí, voy a hablar por mí. Yo puedo estarles enseñando, yo puedo tener conocimiento básico, chiquitico, lo que sé, les puedo estar enseñando. Y el Espíritu Santo puede que no esté conmigo. Mm. Y puedo estar enseñando bien y todo, pero tal vez el Espíritu Santo hace tiempo me dijo, chao, chao. Algunas personas que puedan escuchar esto podrán decir, jamás, Dios no trabaja con gente que es... No, no, mentira. Dios no está sujeto, Dios no está sujeto a lo que yo soy, a lo que yo pienso, no, Dios puede usar cualquier cosa. Si el Satanás es instrumento para el mismo Dios, lo usa para, para formarnos a nosotros y le da permiso para muchas cosas, quien dice que Dios no va a usar personas que hagan cosas. José me va a decir ahorita, sí, que está fuerte. Entonces, entonces volvemos a lo mismo. Las vírgenes insensatas representan un tipo de creyente. Yo les dije a ustedes que yo no iba a decirles a ustedes, yo no voy a alegorizar ni nada, pero sí les voy a decir lo que significa realmente cada cosita para poder aplicarlo a nosotros como cristianos. Sabemos, sabemos que todo esto que Jesús está hablando en la parábola de las vírgenes recordemos que viene todo el contexto hablando cuando le preguntan a él, ¿verdad? De la instrucción, cuándo iba a suceder lo del templo, las señales, etcétera, y él comienza a hacer todo eso, y él comienza a decir todo eso, y de ahí viene toda la idea, pero nosotros notamos que él aquí está hablando de dos tipos de personas. Y recuérdense que vea que interesante, nada más una pequeña adelantadita. Estas 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas no es que son literalmente las 5, representan a un tipo de persona, porque más adelante se acuerdan que vamos a ver la división que va a hacer Jesús, tanto de los cabritos y de las ovejitas. Ok, por eso viene mencionando ese tipo de ejemplos para que nosotros cuando lleguemos al juicio de las naciones podamos tener una idea más precisa y más exacta de lo que él viene hablando. Entonces, algunas personas, lamentablemente, hablemoslo para nosotros como iglesia. Lamentablemente nosotros estamos rodeados de personas que son, ustedes, y ojo, señálenme a mí, porque de las personas, como decía Pablo, o sea, que básicamente de los peorcitos, decía él así parafraseado, dice que era él. O sea, yo soy el peorcito, yo no soy el mejor de los mejores, pero yo tengo que reconocer si de verdad
yo tengo ese aceite, no solo el aceite que a mí me lleva al conocimiento, el principal es el aceite, o sea, la presencia del Espíritu Santo mora en mí, porque la presencia del Espíritu Santo, que aquí en la parábola de las vírgenes, es el aceite, ese aceite tiene que estar siempre lleno, no poquito, me doy a entender. De hecho, Josué y Mónica les comento algo interesante. Ellos, doña Marlene sí lo escuchó la semana eh, eh, tras anterior, por así decirlo. Yo sí, bueno, sí, eso, lo que dijo doña Marlene. En el oriente, vamos a ver, en el aceite es algo interesante porque los occidentales, perdón, dormir en la oscuridad, como nos lo hacemos nosotros aquí en el occidente, para nosotros no es nada, es muy común. Pero para los orientales era una experiencia terrible, de temor, de miedo. Dormir. Ajá. ¿Quién habló? Ajá, correcto, correcto. Entonces ellos siempre tenían que tener una lámpara encendida porque la lámpara apagada, bueno, eso yo supongo que José y Mónica igual lo manejan, pero lo voy a hacer nada más a retomar y es tener para los orientales. Ah, exactamente. Gracias, doña Marlene. Sí puso atención. Eso sí me gusta. Este es una representación. No tener luz en las casas en las épocas de Jesús en ese momento era un signo de pobreza, de temor, etcétera, etcétera. Ahora, rápido para tocarle esto a Josué y a Mónica, lo que habíamos visto y es el aceite. Es una palabra griega que es el aión. El aión suena vacilón. El aceite en la escritura, como se los dije, es un símbolo del Espíritu Santo y también del conocimiento de la palabra y del Señor Jesucristo o del Padre, de Dios y de todo, de lo que usted y yo hayamos adquirido en esta vida, lo que hemos ido metiendo en el cofre del conocimiento, lo que hemos ido adquiriendo, eso también representa. Ahora, la lámpara de las vírgenes que era usada, recordemos, en el tiempo de Jesús, era un mejoramiento, era como un platillo. Yo les dije a ustedes, puede ser una antorcha o la lámpara, lo que fuera. Como dato, Josué, y como un dato adicional, cuando el aceite, y esto se daba mucho en el Antiguo Testamento, cuando el aceite estaba por terminarse, producía un humo que era molesto, hediondo. Y esto era lo que le quería decir a Josué con respecto a lo de las vírgenes, de lo que él me preguntó. Cuando el aceite se estaba por terminar, producía un humo feo, que ya no era agradable. Entonces, esto era una indicación o esto era una bandera de alarma para que se volviera a rellenar el depósito de aceite. Ahora, aquí está la parte importante. ¿Qué implicaba esto? Que si se apagaba la luz, ¿saben por qué a veces se apagaba? Porque era intencional. Entonces, cuando el aceite se iba gastando, la persona que estaba chispas preparadas, ¿qué hacía? Tenía aceite y rellenaba donde estaba la lámpara. Ahora, contextualicemos eso para nosotros viéndolo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué las 10 vírgenes no tenían aceite? No era porque no pudieron, no era porque no habían tiendas, no era porque no tenían dinero o la oportunidad de comprarlo. Era por la negligencia, es decir, ellas, me vale. Porque en el Antiguo Testamento el aceite se iba gastando, producía un humo horrible. Es decir, eso era la indicación para decirle a la persona, échele. Es decir, Josué, Mónica, doña Marlene, aquí está Rose, todos los que estamos aquí ahorita. Voy a hablar por mí. A veces a mí me huele feito el aceite porque siento que me estoy apartando. Entonces, Luke, ¿qué tiene que hacer? Me tengo que acercar al Señor. Tengo que llenarlo. ¿Y cómo lo lleno? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo llenamos? Yo no lo lleno, lo llena el Espíritu Santo, pero cómo lo llena el Espíritu Santo en mí? Cuando yo me acerco en arrepentimiento porque Luker pecó. Con un arrepentimiento genuino, Señor, perdóname, que
límpiame de mis transgresiones, de mi maldad. Hice esto, ayúdame a odiar, a detestar, a aborrecer el pecado que tú odias, odiarlo de la misma forma. Y ahí viene el Señor a vaciar de su Santo Espíritu en Josué, en Mónica, en Doña Marlene, en Rose, en Jana, en cada uno de nosotros. Y recuerden que el aceite también era un bálsamo que refrescaba. Entonces, cada vez que ustedes y yo veamos un creyente que dice que es creyente, que dice, ¿verdad?, que es creyente, yo no le puedo oler el aceite de él, pero a veces ellos huelen que se está acabando y lo dejan que se apague, que se acabe, pero siguen yendo a la iglesia, siguen tocando instrumentos, siguen predicando, siguen enseñando, siguen evangelizando, siguen leyendo la Biblia como si nada, pero con su vasija o su antorcha apagada. ¿Pero por qué quieren? Porque quieren. Por eso dije que esto era que al apagarse la luz, a veces era intencional. Hasta aquí. Josué, ¿pude responder algo a su pregunta? Sí. Sí. Ok. Entonces, vimos todo eso para ir avanzando de todo eso. Y ahora sí, llegamos al versículo donde habíamos quedado. Habíamos quedado en el versículo 5, 6 y 7 de Mateo 25. Lo leemos, se los voy a leer a ustedes, chiquillos, ¿les parece? Ok, se los voy a leer. Mateo 25 del 1 al 13. Y dice, nada más es para tenerlo fresquito, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos será, y vean qué interesante porque ese será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, ojo, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron, o sea, las pensadoras, tomaron sus lámparas, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas, vea qué interesante porque dice que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo ha de venir. Ok, entonces, chiquillos, vamos de una vez para iniciar el de hoy. Estábamos en el versículo 5, 6 y 7 y dice, vuelvo a leérselos: y tardándose, dice que cabecearon todas y se durmieron, y que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, todas, se levantaron y dice que arreglaron sus lámparas. Ok, entonces vimos ya todo el proceso del matrimonio y todas esas cosas. Ahora, hay que ver algo aquí importante. Yo sé que ustedes lo saben. Les recuerdo a Josué y a Mónica, ¿verdad? Que es que estoy grabando, entonces tengo que mencionarlo para aquellas personas que no lo sepan. El novio, nosotros sabemos que es un símbolo de Jesús, de Cristo viniendo por su novia. Es decir, el novio mismo, dice según la escritura, fue en persona para traerla, para ir por su novia, ir a traerla a su hogar, para que se efectuaran las festividades matrimoniales allí. Ahora, otra vez, las circunstancias de la parábola de las 10 vírgenes es que
recordemos que fueron tomadas de las costumbres matrimoniales entre los judíos y explican esta parábola, explican el gran día de la venida de Cristo. Ya nosotros sabemos que en el contexto este mensaje está hablando de Israel, está hablándole a Israel porque está hablando en ese contexto Israel y gentiles. Pero Luker, me van a decir, Luker, pero solamente es para los judíos. No, no, acordémonos que hay palabras que tienen doble aplicación. Esto no podemos nada más descartar y decir, no, es que no es para la iglesia. No, está hablando para la iglesia también. Entonces no podemos descartarlo. Pero en el contexto está hablándole a judíos. Ahora, el reino de los cielos aquí, mis hermanos, aquí es la esfera, recuerden, de la profesión como lo menciona Mateo 13. En Mateo 13 vienen varias parábolas. Ahí nosotros lo vemos. Ahora, nosotros aquí, chiquillos, vemos que todos o todas las vírgenes tienen lámparas. Todas tienen lámparas por igual. Y como les dije ahorita, no importa si son lámparas o son antorchas. El punto es que tenían lámparas o antorchas. Pero hay dos hechos que determinan el estado real de las vírgenes insensatas. ¿Cuál es ese estado que determinan ese estado real de ellas? Ahí lo dice la misma escritura que dice, no tomaron aceite, no lo tomaron. ¿Y el Señor qué fue lo que les dijo? No os conozco. No sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son. Es más, en palabras de nosotros, chicos, arroyen de aquí porque ustedes no son de aquí. Así de sencillo. Hace unos años atrás, Josué y yo habíamos ido a hacer un trabajo a Moravia. No sé si se acuerda, Josué, a Moravia, en unas cocinas. Los vecinos están organizados, me había contado el dueño de la propiedad, ellos están organizados para que cualquier carro que entre ahí, cualquier persona, todos saben que no es de la zona. Entonces, cuando ven un carro sospechoso, ellos llaman a la ley y se comunican entre ellos. Entonces, supongamos que nosotros, estas 10 vírgenes, llegaron a algo similar. Llegaron, mira, no sabe, ustedes no son de aquí, no las conozco. Lo siento, caminen o llamamos a la ley, así de sencillo, para afuera, y no las aceptaron. Así es simple, no os conozco. Y estas palabras nos deberían de dar miedo a nosotros, asustarnos. No os conozco. Recordemos, como les acabo de mencionar, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y dice, y si alguno, dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Escritura? No es de él. Eso lo dice Romanos 8:9. Ahora, la verdad central de la parábola está enfocada sobre la necesidad de estar, y esto lo he venido hablando desde hace rato, estar siempre preparados. ¿Preparados para qué? ¿Se acuerdan para qué tenemos que estar preparados? ¿Para qué? Ajá, pero ¿para qué tenemos que estar preparados? Correcto. La parousia, para cuando Él venga, es correcto. Entonces, mis hermanos, en este caso, la parábola reúne los requisitos de una alegoría, pues varios de los elementos tienen significado, por lo menos implícito. Sabemos que el novio es la figura central. ¿Y quién es el novio? Cristo, aquí lo dijo Rhodes. Cristo. Y representa a Jesús, así es simple y sencillo. Hay algunos, vean, hay chiquillos, hay algunos manuscritos griegos y versiones antiguas, unas versiones más antiguas que agregan y dice a la novia al final del versículo 1, porque el versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y unas versiones más antiguas dicen, y a la novia. Es probable de que eso fue agregado por algún escriba, pero al final de cuentas, mis hermanos, las 10 vírgenes en el versículo 1 representan, como lo veníamos viendo ahorita, representan a las personas. Quiero aclarar nuevamente esto. Recordemos, para no quitarnos de nosotros el panorama, no quiten el panorama de a quién está dirigido el mensaje, pero aquí tenemos que sacar también la otra aplicación que es para nosotros como iglesia,
porque aquí estas 10 vírgenes representan gente que espera la parousia, o sea, la llegada física, visible del Señor. Es decir, todos los que se identifican con la causa de Cristo, básicamente. Entre este tipo de personas, habrá muchos, mis hermanos, lo acabo de mencionar, que no están preparados por ser nada más creyentes meramente nominales. ¿Qué quiero decir con nominales? Que nada más tiene nombre de algo y que le hace falta la realidad de eso, pero en todo o en parte. O sea, un cristiano nominal es el que dice, ustedes lo van a ver en todo lado, usted le pregunten a sus compañeros de trabajo, ¿usted es cristiano? Claro, yo soy cristiano, pero usted lo va a ver madreando, diciendo un montón de cosas por fuera, otros que están casados diciendo, man, vieras, me fui con aquella doña y me eché y vieras esto y el otro, pero son cristianos. Y muchos van a las iglesias católicas y evangélicas. Son cristianos nominales. Así de sencillo. Entonces, la tardanza, mis hermanos. ¿Perdón? Okay. Entonces, mis hermanos, la tardanza en la llegada del novio, ¿qué es lo que representa? Representa el lapso entre la primera, entre la primera y la segunda venida del Señor. Ahora, la venida del Señor, o la venida del novio, perdón, es en forma inesperada. Entonces, aquí nosotros podemos comprender que se está haciendo referencia a la parousia. Entonces, la entrada de las 5 vírgenes prudentes en la fiesta describe la salvación de las que estaban preparadas. El rechazo de las otras 5 vírgenes insensatas, que no estaban preparadas. ¿Qué es lo que describe? Describe el juicio y el rechazo final. Así de sencillo. Eso es lo que describe. Entonces, mis hermanos, la salvación al final de cuentas es una experiencia. Sí. Sí. Ok. Voy a repetir esto. Voy a ir desde el novio. La venida del novio es en forma inesperada. ¿Y que se refiere a qué? A la parousia. Ya saben, si tienen que decirme, yo me devuelvo, no hay problema. La entrada, o sea, las 5 vírgenes que sí entraron a las bodas, son las prudentes que entraron a las fiestas. ¿Qué nos describen estas 5 vírgenes? La salvación de las que sí estaban preparadas. Y el rechazo de las 5 vírgenes insensatas, no estaban preparadas. ¿Qué nos describe esto? El juicio y el rechazo final. ¿Lo tiene, doña Marlene? Ok. Entonces, como les estaba diciendo, la salvación es una experiencia, mis hermanos, es una experiencia personal. Y ojo con esto, es una experiencia personal y no se puede transferir. Es intransferible. Mónica, usted no me puede dar de su salvación a mí. Mónica, de lo que usted ha estado estudiando, preparándose, de lo que usted se ha estado llenando de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios, es intransferible. Es decir, Mónica puede pararse, o Josué, o Rose, o doña Marlene, pueden pararse enfrente a esta cámara y dar alguna lección, o dar algún curso, o dar el estudio bíblico, y yo puedo estar apuntando. Pero al final de cuentas, yo tengo que vivir la experiencia de que yo me meto a las escrituras y el Espíritu Santo me sumerge y me enseña. Y yo voy acumulando, pero la salvación y el conocimiento yo no los puedo, Josué ahorita se puede estar apuntando, pero Josué está bajo la responsabilidad de él mismo de decir, ok, hoy Luker dijo esto, yo me quiero meter a estudiar de esto y para ver, número 1, si lo que Luker está diciendo es cierto, número 1, número 2, y si es cierto, yo quiero conocer de eso. Pero yo no le puedo decir a él, mira, yo pasé por aquí, no, eso, yo le puedo transferir lo que yo he venido aprendiendo, pero al final de cuentas cada uno de nosotros es algo personal, es intransferible y el conocimiento igual. No se puede, mis hermanos, no se puede, ni se debe culpar a las prudentes porque ellas, no se puede decir que ellas no estaban dispuestas a compartir de su aceite con las insensatas. No se puede culpar a las prudentes.
Y recordemos que el aceite también significa que también es un estado de preparación o una experiencia genuina de salvación, la cual no sirve para cubrir la necesidad de otro. Esto lo voy a repetir. El aceite significa también un estado de preparación o una experiencia genuina de salvación, la cual no sirve para cubrir la necesidad de otro. Las prudentes, ¿qué hicieron las prudentes con las insensatas? Que las prudentes contestaron a las insensatas de una manera o de una forma terminantemente con un no. ¿Y por qué ellas dijeron que no? Porque eran egoístas. ¿Ah? Eran egoístas. Es que es intransferible. Ellas mismas lo dijeron. Ellas dicen, no podemos darle, aquí lo que está hablando parafraseado, no, es que yo no le puedo dar de mi aceite para que no nos falte a nosotras. O sea, no podían dárselos. Así de sencillo. Si estuviéramos hablando en un sentido natural, personas de carne y hueso, y Josué me dice, Lucas, se me fue la luz, ¿usted tiene aceite? Le dijo Josué, tengo apenas medio tanque. Le voy a dar la mitad de ese tanque. No pasa nada en lo natural. Puede ser que los dos nos quedamos sin aceite, pero no pasa nada. Pero en lo espiritual no se puede. No se puede. Eso no se puede transferir. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable de decir, y aquí voy a hacer un aporte. Les voy a ser muy sincero. A mí me encantaría, y les abro mi corazón, me encantaría que esto que voy a decir, y lo digo con todo respeto, José me puede regañar si digo algo que no debo, pero mis hermanos, tenemos la manera, he estado viendo mucho en Facebook y en publicaciones, hay institutos, hay gente ahora que tiene, que publica cosas donde dice que da cosas de escatología, cosas de aquí, cosas de allá, obviamente todo es cobrado, la gran mayoría, y yo me quedo pensando, qué vacilón, hay como un montón de corazoncitos de like, todos lo siguen, todos dicen que cuando empieza, que cuando aquí, que cuando allá y todo eso, y yo, qué vacilón. ¿Por qué nosotros, que lo tenemos, estoy hablando de José, ¿verdad? Estamos hablando, nosotros lo tenemos, ¿por qué no utilizamos lo que tenemos para llenarnos de ese aceite, del conocimiento, de aprender? Porque no es solamente llenarnos, yo les digo a ustedes, yo lo he dicho, yo quiero conocer porque quiero darlo. Parte del enfoque mío es que las personas, de lo que el Señor a mí me ha dado, es que las personas pueda el Señor quitarles también esa venda y descubrir lo que verdaderamente el Señor nos quiere mostrar en la Escritura. ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no le echamos ganas a querer de verdad decir, Josué, Mónica, me dan chance de, mira, de meterme, mira, o Josué, Mónica, Luper o Rose o quien sea, ayúdenos, preparémonos. Así hablando ya de conocer materia, de técnico, todo ese tipo de cosas, pero que nos van a ayudar al final de cuentas. Les hago un comentario adicional. No voy a decir quién, ¿verdad? Por aquello, pero tenemos una conocida que publicó hace poco en su Facebook que ahora se metió a estudiar teología. Entonces la vi donde publicó unas fotos con un montón de libros de teología sistemática, otro de aquí, otro de allá, porque dice ella, aparte de tal cosa, esta es mi otra pasión. La pregunta del millón es, ¿está mal que ella se prepare teológicamente? Pregunto, ¿está mal? ¿Ah? Para nada, no está mal. Mi pregunta es esta ahora. Ya sabemos que no está mal que se prepare teológicamente. No está nada mal. Es buenísimo. Es más, se lo aplaudo. La pregunta es, si se está preparando teológicamente, la pregunta es, ¿qué vas a hacer o qué quieres hacer con eso que te estás preparando? Porque ahora va para nosotros. Porque si nosotros nos estamos preparando teológicamente, o sea, utilizando recursos académicos, etcétera, etcétera, y nos estamos preparando teológicamente, ¿para qué los vamos a usar? Solamente para pavonearme y decir es que lo logré porque es algo que a mí me apasiona o es porque yo lo quiero dar. Esa es mi pregunta para esa persona, pero obviamente lo estoy hablando así como con nosotros. Entonces, si Josué, Mónica y todos nosotros nos estamos preparando de una forma académica y teológica y llenándonos de ese aceite, ¿para qué lo estamos haciendo?
para dejarlo guardado, o solamente porque quiero predicar bonito, o porque sí soy bueno en enseñar y que la gente me vea, o es porque de verdad yo quiero, como les acabo de mencionar, yo quiero que mi hambre y mi sed, todos tenemos siempre un enfoque, y es el hambre y la sed mía es que la gente conozca esto que yo conozco, para conocer a Cristo. Es correcto lo que dice Rose, el fin es Cristo, para llevar a la gente a Cristo, pero que conozcan al verdadero Cristo, no al Cristo que las iglesias han vendido. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué nos estamos llenando el conocimiento? O sea, la pregunta es para esta persona que les estoy mencionando. Está bueno que se prepare, perfecto, pero si vas a terminar tu carrera y vas a ser un teólogo, una teóloga, ¿cuál es el fin de prepararte? Porque si el fin es solamente tenerlo ahí y decir, mira, saqué un título y el título mío dice licenciada o dice máster o dice doctor en divinidades o lo que fuera, y no lo voy a dar, y ojo, lo voy a dar, y no lo voy a dar a nadie, lo voy a guardar para mí, está más peor, decían por ahí, decían los choritos, está más peor. ¿Estamos? Ok, avanzo. Si van a decir algo, pueden decirlo ahora. No, ok. Entonces, sigamos. Ok. Entonces, mis hermanos, yo quiero que observemos algo muy importante también. Las 5 vírgenes, pongan atención, las 5 vírgenes insensatas parecían, aquí hago un énfasis, parecían estar preparadas para el esposo. Siempre métasen en la cabeza, quiten vírgenes y digan personas. Gente, no pongan nombres ni apellidos porque podemos entrar en la categoría de ser insensatos. Entonces podríamos estar haciendo un mal juicio, porque tal vez seamos nosotros. Pero quiero que observemos esto. Las 5 vírgenes insensatas parecían estar preparadas para el esposo. ¿Por qué, Luker? Porque tenían su lámpara, la tenían en la mano, tenían en la antorcha. Pero realmente estas 5 vírgenes insensatas no estaban preparadas. ¿Y por qué yo digo que no estaban preparadas? Porque la misma palabra nos dice que ellas no tomaron aceite para ellas. No lo tomaron. Y recordemos algo importante. Ojo con esto. La lámpara, vean qué bonito esto, que la lámpara también tiene un símbolo. ¿Saben qué representa también la lámpara? ¿Alguien me podría decir si lo sabe? ¿La qué? La palabra, exacto. La lámpara representa la palabra. Vea lo que dice. Vamos a Salmos, por favor. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 105. Es muy conocido este salmo. El que lo tiene lo puede leer, por favor. Salmo 119, 105. ¿Correcto? ¿Qué dice? El primero lo lee. Si lo tiene, lo lee. El primero que lo tenga. ¿Lámpara es qué? ¿Lámpara es qué? Ajá, correcto. Lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Correcto. Entonces, ahora, todo aquello, ojo con esto, todo aquello de lo que una persona depende para iluminar su camino simboliza una lámpara. O sea, todo lo que, obviamente nosotros ya sabemos que no necesitamos lamparitas, ¿verdad? Vivimos en una época totalmente diferente, hay electricidad y todas estas cosas, hay focos, baterías, de batería hasta solares. Pero en esta época, en ellos, hagámonos como que si estuviéramos viviendo en esa época, todo de lo que dependía una persona para poder alumbrar su camino estaba simbolizado con una lámpara o con una antorcha. La antorcha incluso es la imagen, ¿saben también que es una imagen de la salvación divina?
Isaías, vamos a Isaías 62, porfa. Isaías 62, 1. Aquí lo puede leer Josué, porque creo que Josué iba a leer Salmos y se quedó ahí. Entonces puede leerlo. Isaías 62, 1. Sí, por favor. Ajá, entonces la antorcha, perdón, la salvación o la antorcha también es una imagen o un símbolo también de una antorcha. Entonces, la lámpara, mis hermanos, la lámpara también simboliza ojo con esto, ya hemos visto dos, que la lámpara o la antorcha simboliza, es un símbolo de la palabra de Dios. También vimos ahorita que es un símbolo de la salvación divina, pero también es el testimonio de los creyentes que dan luz a las almas perdidas en las tinieblas. Luker, ¿en dónde vemos eso? Juan 5:35. El que lo tenga lo lee, porfa. Sí. Esto, la lámpara simboliza el testimonio de los creyentes que dan luz a las almas perdidas en las tinieblas. Juan 5:35. Ya casi termino. ¿Perdón? Sí, la lámpara simboliza el testimonio de los creyentes que da luz a las almas perdidas en las tinieblas. Creo que Josué tiene, ¿verdad, Juan? 5:35. Ok. Doña Marlene, ¿se lo repito una vez más o lo apuntó? Ok, perfecto. Josué, léalo, por favor. Él era ¿qué? La antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz de quién. Correcto. Voy a leerles ahora otra más, Mateo. Esta se los leo yo, Mateo 5, versículos 15 al 16. Me dicen amén para que estar todos juntos ahí. Mateo 5, 15 y 16. Hablando de que la lámpara representa también el testimonio, ¿verdad? Que da luz a las almas perdidas. ¿Lo tienen? Ok. Dice, ojo qué lindo esto. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están. ¿A cuántos alumbra? A todos los que están en casa. Qué lindo lo que dice el 16. Así o de esta forma alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean qué interesante lo que venimos hablando con respecto de las 10 vírgenes y vean vean qué interesante porque las lámparas o las antorchas también tienen algo interesante que decirnos, ¿verdad? Ahora, para ir haciendo memoria de algunos puntos, recordemos otra vez que el tema central de la parábola está en el regreso de Cristo. El novio es Cristo. Y todo lo que hemos visto hasta aquí tiene conexión con los versos anteriores y viene hablando, según el contexto, nosotros lo vimos que viene hablando de como en los tiempos de Noé, ¿se acuerdan? Vea qué interesante, porque aquí estamos viendo que las 5 insensatas y 5 sensatas. En el tiempo de Noé, solo ellos entraron al arca, la puerta se cierra y se salvan y solo unos quedan por fuera. Bueno, un montón quedó por fuera. Y ahí empieza a mencionar ciertas cosas y ciertos aspectos para que nosotros empecemos a asimilar de qué viene hablando. Por eso hay mucho énfasis en el tema de que se cierra la puerta, de los que quedan afuera, ¿se acuerdan? De los tomados, de los dejados, etcétera, etcétera. Y esto lo menciono para mantenerlo fresco en nuestras mentes. Ok, vamos a Mateo, ya casi finalizamos. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 25, otra vez, versículos 5, 6 y 7. Por favor. ¿Me dicen amén cuando lo tienen?
Mateo 25. Ok. Dice nuevamente, ya nosotros ya lo hemos visto varias veces, dice, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, observemos la palabra, esta palabra que es tardándose y tardándose. Esta palabra, este verbo, mejor dicho, viene de una palabra en el griego que es cronizo. La referencia de Strong es 5549. Y tardándose, del verbo es cronizo. Este es un derivado de la palabra cronos. Cronos significa tiempo. También significa pasar el tiempo en el sentido de detenerse o de dar largas o demorarse. Por eso aquí dice y tardándose. Pero aquí esta palabra en el original se interpreta como tomando su tiempo. Nosotros lo podríamos leer así, y tomando su tiempo el esposo. Ahora, notemos aquí algo muy interesante. Cuando nosotros leemos el versículo 5, nosotros aquí encontramos la escena donde el novio dice la escritura que se tarda, o que se tardó, o que está tomando su tiempo. Nosotros vemos y encontramos que las vírgenes, las 10 vírgenes, todas se rulean, todas se duermen, todas se duermen. Ahora, no dice, pero la idea está implícita, que hay un espacio, pongan atención con esto, hay un espacio de tiempo. No se sabe, la parábola no lo dice, Jesús no lo menciona, no se sabe cuánto tiempo se durmieron las 10 vírgenes. Ustedes ven ahí algo que diga que se durmieron de 7 a 10 o de 7 a 12. No dice, dice que se durmieron. Es decir, pongan atención, del versículo 5 al 6 hubo pasado un tiempo en las que estas mujeres durmieron. Esto lo estoy mencionando sin castigar el contexto, ¿verdad? No quiero torcerlo ni nada, pero ahí se puede entender de que hay un lapso de tiempo entre donde ellas se duermen y el novio viene, o se oye que viene. Yo quiero que ustedes y yo notemos algo aquí interesante. Y esto lo dice la Biblia. Es algo que, y esto se los voy a decir, no lo dice ningún comentarista, es algo que yo observé mientras yo estaba estudiando esto. Recordemos otra vez que el contexto nos está hablando de los que van a ser tomados y los que van a ser dejados. Y en esta misma línea, esta parábola nos está marcando, ojo con esto, nos está marcando la pauta para cuando Jesús nos hable a nosotros del juicio a las naciones. Ojo con esto. Por ejemplo, veamos esto, por ejemplo, en Mateo 24. No lo busquen. En Mateo 24, versículo 40 y 41. Vean qué interesante. Aquí Jesús nos dice de aquellos que estarán en un campo. ¿Se acuerdan esa escena? Estarán en un campo, que uno será tomado y el otro será dejado, etc. Es decir, en ese versículo 40 y 41 del 24, pongan atención, ese es el preámbulo, o sea, antes de mencionar la parábola del 25, del 1 al 13. Ya me voy a explicar. Vea que cuando está hablando de los que están en el campo, de los dos que están ahí en el campo, uno será tomado, luego dice que una mujer estará aquí, otra aquí y será tomada. El preámbulo para hablar de las 10 vírgenes, nosotros lo encontramos en Mateo 24, 40 y 41. ¿Me doy a entender o lo enredé más? Entonces, de Mateo, recuerden, Mateo 24, 40 y 41, que nos habla de los que están en el campo, es el preámbulo para hablarnos de lo que viene ahorita de las 10 vírgenes. Ahora, ya también, sí, ok. Ya habíamos mencionado también que este es el contexto, ojo, que este es el contexto para Mateo 25, 31 en adelante. Y vemos cómo esto
Esto se asemeja en el tema de las 10 vírgenes, o sea, las 5 tomadas y las 5 dejadas. Quítense de la idea un ejemplo que son 5 y 5. Estamos hablando de dos tipos de personas. Uno será tomado y el otro será dejado. Eso representan las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Representan un tipo de persona. Y lo que nos menciona Mateo 24, del 40 a 41, ya Jesús nos viene hablando de eso y luego ese es el preámbulo para decirnos ahora de estas 10 vírgenes, como tomando estas y estas, lo mismo, algo similar. Entonces vemos cómo esto se asemeja, como dije, a las 10 vírgenes, 5 tomadas y 5 dejadas. Por eso, mis hermanos, yo les he dicho que no podemos perder de vista el contexto o la conexión o el conector o la hilación que hay en todo lo que hemos estudiado. No podemos cortarlo, no se puede cortar. Pero pongan atención, viene lo interesante. Pero también vemos en Mateo 24, ahora, Mateo 24, versículos del 45 al 51, ahí ese es el preámbulo para la parábola de los talentos. Rápido, se los voy a leer así. Dice Mateo 24, 45 y 51 dice, 45 dice, vean que aquí habla en el versículo 45 de Mateo 24, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Aquí ya empieza a hablar sobre unos siervos y etcétera, etcétera. Pero vean qué interesante. Es el preámbulo a la parábola de los talentos. ¿Por qué dice que es el preámbulo? Porque si ustedes leen la parábola de los talentos nos habla de un hombre que se va lejos y le deja todo, le deja talentos a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1 y él se fue. O sea, los dejó a la administración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿correcto? Ajá. Ajá, pero ojo con eso, doña Marlene, porque por aquello, si no me expliqué bien. En Mateo 24, para que lo tengan, si ustedes tienen la Biblia ahí, puedan verlo. En Mateo 24 nos habla de dos personas que están en el campo, uno tomado y el otro dejado. Ese, ajá, esa es la idea que Jesús nos está mostrando en esos dos versículos para venir posteriormente a hablarnos de las 10 vírgenes. Ajá, 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 del 45, ajá, al 51. Ajá, correcto. Ah, ok. En este caso, eso es lo que usted está diciendo, el de Mateo 24, 45 al 51, tiene relación con la parábola de los talentos. Ajá, ajá, correcto. Ahí, entonces, excelente, sí. Josué, ¿vas a decir algo? Ajá, 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 ok. No, 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 sí, sí, sí. Pero lo que quiero es lo que quiero es ver voy a hacer la pregunta en general. Si me di a entender, bueno, le pregunto a Josué, a Mónica, porque ahorita a doña Marlene, pero sí me di a entender a lo que me refiero. Josué, ¿estás? ¿Ah? Eh,
Sí, o sea, la idea aquí, tanto de uno, cuando él menciona en Mateo 24, por ejemplo, Mateo 24, 40 y 41, que hablando de los que están en el campo, esa es la idea, lo primero que él menciona ahí, pero vemos que cuando él menciona eso, de los que están en el campo, en Mateo 25, él ya lo construye en una parábola. Él hace ya la idea ya completa y la construye. Lo que él menciona de los que están en el campo, lo construye para ejemplificarlo con la parábola de las 10 vírgenes. Ese es el ejemplo. Ahora, cuando ya nosotros entramos en... Sí, dime. Es el preámbulo para la parábola de las 10 vírgenes. Ajá. Ok, ok, perfecto. Y luego, en Mateo 24, 45 y 40, 45 al 51, esa es lo que nos viene hablando. Vea que ya ahí toma las ideas de todo para luego tocar la otra parábola, que es de los talentos, que tienen la similitud. Ahora sí. Josué, ¿vas a decir algo? Ok, perfecto. Voy a ir finalizando, entonces, para terminar esta idea de lo que estábamos hablando. Lo que no quiero es que si quedan como en un vacío o no me expliqué bien para poder darles a entender. Bueno, ahí ya parece que me logré dar a entender, parece, ¿verdad? Si no, ahí me preguntan o me mandan un mensaje. Entonces, recordemos, como les dije, que, que todo esto tiene una hilación y viene desde la pregunta, ¿desde dónde viene? Desde la pregunta de los discípulos a Jesús sobre los acontecimientos que vendrán. No se ha cortado. Entonces, es decir, estas dos parábolas, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, Jesús no las sacó así nomás como decir, uy, ¿qué me invento? Y la saca debajo de la manga. No, el capítulo 25 ya nosotros lo estrenamos con dos parábolas, pero estas dos parábolas no las sacó Jesús de la manga, sino que ya él lo venía hablando con lo dicho anteriormente. Estaba, o sea, lo que Jesús venía diciendo en el capítulo 24, con esto que les mencioné de esos versículos, Jesús lo que estaba haciendo era darle paso, estaba preparándonos con esos versículos para darle paso a las parábolas y a la enseñanza de cada una de ellas. Y como mencioné, este es el ejemplo que Jesús usa para que luego en los versos del capítulo 25, del 31 al 46, es ahí donde Jesús ya suelta la bomba. ¿Cuál bomba? Habla del juicio a las naciones. O sea, toda esta preparación, vean qué interesante, porque esto es algo interesante, toda esta preparación que Jesús vino diciendo con palabras claves para luego formular y construir las dos parábolas, o sea, toda esta preparación era básicamente para explicar y decirnos cómo es ese juicio. eh, eh, en ese juicio se va a hacer una escogencia o va a haber una separación donde unos van a ser quitados y unos van a ser tomados. Ahora, no podemos negar, como lo dije, el contexto, como lo había mencionado, de los receptores originales de este mensaje. Pero tampoco podemos ignorar que esto es una alusión, vamos a decirlo de esta forma profética, al arrebatamiento de la iglesia. Voy a quedar aquí para la siguiente semana continuar. Ahora, ¿quedaron claros? Josué, Mónica, doña Marlene, Rose. Sí, esto último era un poco más complejo, pero lo pudieron captar. Sí, ok, igual. Ok, ok, cualquier cosa, si tienen dudas me dicen y yo trato de ver cómo hago ahí, por lo menos hasta con dibujitos. No, para poder decirlo, pero básicamente vamos a quedar ahí porque vienen otras cosas bastante interesantes y
la siguiente semana, si Dios nos lo permite y nos presta la vida, continuamos con esto porque no hemos parado y estamos en ese tema interesante, pero quería que ustedes pudieran observar ese pequeño detalle porque a mí me pareció curioso de ver por qué él menciona en el versículo 40 y 41 del capítulo 24, menciona dos personas en el campo y luego más adelante menciona como el tipo de mayordomo, y luego brinca en el capítulo 25 con una parábola haciendo mención, recordemos que las 10 vírgenes lo que representan son dos tipos de personas. Entonces, unas afuera y otras adentro. Y eso tiene una similitud con la hilación, ¿verdad? De toda la narrativa que viene en el versículo 40-41 y luego en el versículo 45 que ya habla y ya dice, es extraño porque uno dice, mira, ¿por qué habla del campo de estos? Pero luego, ¿por qué tira y dice, luego dice, ¿quién es un siervo fiel y prudente? Y ya cuando nosotros entramos a la parábola de los talentos, dice que el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y ya comienza. Ese es, y es vacilón, cuando nosotros comenzamos a ver ese tipo de cosas, analizarlas, Jesús no venía hablando todo eso nada más, perdón por la expresión, por hablar, así nada más como dicen vulgarmente, por hablar papaya. No, no, lo viene hablando y vean qué bonito, porque en el 24 habla eso, pero ya en el 25 él construye la parábola. Ya la formula, la dice, dice la de las vírgenes y luego construye la otra y la suelta. Y luego en el mismo capítulo 25, en el versículo 31, ya él dice del juicio de las naciones, porque ya todo lo que nos viene hablando es de los que van a ser tomados y quitados. En el juicio de las naciones es lo que ya él viene a dar la explicación. Van a haber unos que son unas cabritas y otros van a ser ovejitas. Y eso es lo que va a suceder. Todo esto nos preparó, básicamente, para llegar a ese punto. Estamos. ¿Jo? ¿Vas a mencionar algo, Mónica? ¿O doña Marlene o Rose? Correcto, correcto. De hecho, usted lo sintetizó de una mejor, una forma muy clara. No, es que uh -huh. No, no. Uy, sí. Yo, uy, sí, cantonés y pollo asado. ¿Nos va a invitar a llamar a N? Sí. Ah, yo pensé que se iba a llevar. Ah. Quiero, ya para finalizar, para, vean, vean, para finalizar, le voy a pedir a alguien ahorita que ore para el final, pero sí les voy a decir algo, y es, recordemos algo, decía, Chuy, eh, no quiero sonar grosero, pero es así. Lo que nosotros, sea Josué, Mónica, cualquiera de nosotros estemos enseñando no es por nosotros. De hecho, yo ahora antes de iniciar esto, yo tuve que estar en el cuarto y le dije, Señor, perdóname, porque esta semana he tenido una semana bastante compleja. Unas batallas mías internas, bravas, y yo dije, Señor, perdóname todas las faltas que he cometido y que sea el Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos llevar, por más bonito que yo pueda entender lo que ustedes quieren decir, pero la gloria no se la puede llevar ninguno de nosotros. Y no lo digo como dice José, con una falsa humildad, no, en serio. Nosotros, por más bonito que usted quiera decir, qué carga, qué lindo que soy el horno, no soy yo. Siempre voy a tratar de quitarme eso, porque un poquito de levadura
leuda toda la masa. Estamos. Pero gracias, de verdad, pero sea, sea para el Señor nada más. Doña Marlene, ¿usted nos puede ayudar cerrando en oración, porfa?